A mí me gusta mucho bailar y yo me acuerdo que ese era mi escape. Tenía un grupo de amigos cuando yo tenía 17 o 18 años más o menos. Ajá, 17, 18, que es cuando conozco a mi esposo. Y nos íbamos a bailar en grupo. Y esa era como mi desahogo. Pero a mí siempre el Señor me cuidó. Porque yo no fumo, nunca fumé. Y todos los de mi alrededor fumaban y tomaban alcohol. Yo no permitía que me abrazaran los hombres, que me anduvieran abrazando, ni permitía que me estuvieran dando besos. Yo no saludaba de beso a nadie, porque yo decía que yo me tenía que cuidar. ¿Por qué? Porque la gente es muy abusiva cuando saben que tu mamá es divorciada. Mi hermana se acababa de escapar con el que fue su esposo, mi hermano con las drogas, el más pequeño empezaba también con el alcohol. Entonces yo veía, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿de dónde me agarro, no? Entonces, sí fue muy duro porque yo me sentía sola, siempre me sentí sola, porque yo no tenía a quien decirle nada. Yo no me podía desahogar con nadie. Y siempre me apartaba y me apartaba. A mí me decía la gente que yo era muy rara por lo mismo, porque yo era diferente. Hubo ocasiones en las que había un joven que se dedicaba a vender droga y él me propuso matrimonio. Mi esposo se había ido a Estados Unidos a trabajar para regresar y pedirme matrimonio. Pero en esa ocasión estábamos tan mal económicamente y él se dio cuenta, esta persona, y me dijo que se quería casar conmigo y que me ofrecía casa para mi madre, casa para mi padre, cuentas a nombre de ellos. O sea, él me prometía que todo económicamente él me lo resolvía y que iba a quedar a nombre de ellos. Estuve a punto de decirle que sí, porque yo quería ayudar a mi familia. Pero algo me hizo darme cuenta, porque yo veía a mi papá y a mi mamá sin amor. Y yo los veía, o sea, todo lo que vivimos. Y luego veía familias que como pareja se llevaban bonito y que aún así era difícil. Entonces yo decía, si con amor es difícil, o sea, sin amor, ¿qué voy a hacer con esta persona? Y luego escondiéndome porque si lo cachan o no lo cachan por las drogas, yo decía, no, o sea, yo no, por dinero no. Y le terminé diciendo que no. Luego llegaron otras personas igual, me ofrecían matrimonio. Y yo decía, no, o sea, no, y no, y no. Pero era como esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo la desestabilidad de tu casa, de tu hogar, y creen que tú también eres igual. Y yo decía, no, yo no voy a cometer el mismo error de mi mamá y de mi papá. Yo sí me caso para toda la vida. Entonces, mi hermana tiene un bebé, se casan y parece que están haciendo la primera comunión, los dos, ¿no? Entonces, todo eso que yo viví, me sirvió mucho para darme cuenta de lo que yo no quería. Y me di cuenta de cómo los hombres toman a las mujeres, cómo te prueban, ¿no? Con invitaciones, con insinuaciones, con toquidos. Por eso yo no dejaba que me tocara nadie. Porque si tú dejabas que te tocaran, iban hasta abrazarte. Fue muy duro, muy duro. Hubo un periodo, que no lo he platicado, que cuando mi papá tuvo el derrame, que estábamos juntos, nos fuimos a vivir a Querétaro. En Querétaro yo estaba en sexto de primaria y me acuerdo que mi mamá iba a Guadalajara
a comprar zapato para vender, para podernos mantener. Entonces yo me quedaba como cabeza de la casa, ¿sí? Porque mi papá, pues, o sea, quedó, gracias a Dios mi papá camina, gracias a Dios mi papá puede hablar, porque los doctores le daban un 95% de posibilidades de quedar mal, de cualquier forma mal. Él sí quedó mal en el sentido de que su memoria inmediata no le viene muy bien, o sea, no se acuerda de nada, y más si toma, o sea, es peor. Pero él camina, él reconoce ahora lo que él fue, él ahora nos dice que nos ama, nos abraza, o sea, él cambió con eso, él tuvo ese quebrantamiento. Y en Querétaro fue muy duro porque ahí es donde a mí me tocó sacar a mi hermano del alcohol, de lugares de vicio. Él sabía que tenía que pintar la raya y pintaba la raya, pero él fue inteligente. Él se ganó primero a mi mamá y a mis hermanos. Él se los ganó. Entonces mi mamá me decía, mi hija, dale una oportunidad. Él iba y me buscaba y yo le decía, no, córrelo. Yo no lo invité, que se vaya. Así yo era de grosera con él. Entonces la diferencia con él fue eso, su persistencia, que es muy tierno, es bien detallista, es bien tranquilo, pero es bien alegre. Y a mí me faltaba alegría, porque yo a la edad que lo conocí, yo ya estaba amargada. Yo me enojaba de todo, decía mi hermana, ay, hasta porque pasa una mosca te enojas. Sí, ya lo reconozco porque me costaba trabajo reconocerlo. Yo me amargué demasiado por esa situación, porque por la misma responsabilidad. Yo me alejaba, pero yo me fui amargando muy feo. Me enojaba de todo, no disfrutaba de nada, porque todo era estar pensando en la felicidad de mi hermana, en la felicidad de esto, en mi papá, en mi mamá. O sea, siempre yo pensaba en los demás. Entonces yo me fui dejando. Y mi esposo vino a traer eso, esa alegría. Mi marido es muy bromista, es muy alegre y es muy protector de mí. Siempre está al pendiente, me cuida. Si sabe que alguien me faltó al respeto, o si sabe, se enoja, o sea, es como lo que yo necesitaba, porque yo no tuve un papá, yo no tuve atención, yo fui la que di esa atención, yo fui la que di ese amor, yo fui la que desbordé eso en mis hermanos, y él vino a darme todo eso que yo había vaciado. Fue muy chistoso, porque él siempre quiso que anduviéramos de novios, y yo no, porque yo tenía en mente otra persona que había pasado por mi vida. Entonces, me acuerdo que algo que a él lo caracterizaba muchísimo es que siempre llegaba bañadito y bien oloroso a perfume, ¿no? Y a mí me encantan los olores suaves, dulces, y él llegaba y desde que estaba entrando por el cancel, mi mamá, ahí viene Jorge. Y entonces todo eso me fue enamorando, ¿no? Y sus detalles, iba a la casa y me dejaba, ya sabía que yo no iba a bajar, pero me dejaba, por ejemplo, un regalito o algo. Entonces, cuando estábamos en alguna ocasión bailando en algún lugar con todos los amigos, yo bailaba así, ¿no? En separada. Y él volteaba y veía a los demás bien pegaditos y él se quedaba, ¿no? Y él ya me había enamorado, pero él no lo sabía. Entonces yo agarré y paré la trompa para que me diera un beso. Pues me querrás que empezó a temblar y no me lo pudo dar. Entonces yo fui la que me paré de puntitas y le planté su beso. Y ahí es cuando ya sellamos que éramos novios. Porque ya él no pudo decirme si quería ser yo la novia. Ha sido muy importante porque ha sido como mi equilibrio, mi apoyo. Él siempre me está echando porras. Tú puedes, mi amor, eres inteligente, tú esto, tú aquello, pero en aquel momento no conocía a Dios todavía. Yo empiezo a conocer a Dios cuando ya estábamos casados.
su mamá le hereda a él varios camiones de transporte público. Volvemos a ser millonarios y mi esposo se empieza a perder. Yo empiezo a verlo y empiezo a ver a mi papá. Empiezo a vivir lo mismo. Viajábamos muchísimo a todos los lugares que te puedas imaginar y si me preguntas ahorita no te sé decir cuáles son, porque yo estaba muerta. Yo no le hallaba gusto ya a nada. Entonces él me empieza a pelear, empezamos a pelear, empezamos a separarnos. Yo me empiezo a enfrascar más en mi trabajo como maestra, como psicóloga, y él empieza con sus camiones. Perdemos todo, nos quedamos sin nada. Nos vamos a un cuarto de como choricito. No teníamos ni baño, ¿no? La señora nos puso baño. Vivíamos hasta la parte de abajo, todo oscuro, le decíamos la baticueva, ¿no? No tenía pintura, no tenía enjarre, no tenía nada. O sea, estaba deprimente donde nos fuimos a vivir porque no teníamos nada. Mi esposo empieza con el alcohol, y yo como podía, con lo que ganaba, porque ganaba muy poco, empiezo a saldar cuentas y para comer, porque mi esposo empieza a gastárselo, ¿no? Lo poquito que salía. Entonces, yo empiezo, la señora, mi casera, ella es católica y me empieza a llevar a sus grupos de oración. Entonces yo ahí empiezo a conocer al Señor a través de la oración y empiezan a haber otro tipo de manifestaciones. Entonces yo empiezo a cometer también errores, muchos errores, que lejos de atraer a mi esposo lo alejo. Empiezo a cometer errores conmigo misma y yo empiezo a observar que no es lo que yo quiero para mí. Y yo le digo al Señor, me hinqué y le supliqué que me arrancara de Guadalajara, que me sacara para yo rescatar mi matrimonio y para que me diera otra vida. Yo llego aquí a Cancún sin nada. Vivimos en casa de mi cuñado, él nos da techo, nos da comida, gracias a Dios, pero me tiene en resguardo 1 año el Señor. No me dan trabajo y yo busco y no me dan trabajo. Mi esposo no trabaja tampoco. Llega el momento en que mi cuñado y su esposa nos piden que salgamos de la casa porque ya no nos pueden seguir ayudando. No teníamos nada. Por una persona entro a unos consultorios y de esos consultorios me traen aquí a Veracidad, Camino y Vida y yo empiezo a empezar a relacionarme aquí y hay un proyecto en el que yo empiezo a inmiscuirme y es como yo obtengo un trabajo, pero de la nada se hizo todo, de la nada, porque yo ya me quería regresar. Entonces a mi esposo le dan trabajo, entonces, o sea, todo nos lo puso el Señor y de eso sí me di cuenta, que todo nos lo puso. Entonces yo entro a trabajar aquí a Veracidad Channel y es cuando empiezo a estudiar la palabra. Y conforme voy estudiando la palabra es como yo me doy cuenta de todas las señales desde la niñez, desde que yo nazco, porque mi mamá ha comentado que cuando yo estaba en su vientre, ella me quería abortar, porque había muchos problemas con mi papá. Vivían en otro lugar y había, o sea, problemas de infidelidad y de otras cosas. Entonces, desde ahí yo empiezo a analizar mi vida, cómo ha sido mi vida. Con la palabra empiezo a ver y el Señor empieza a redarguir mi corazón y me empiezo a dar cuenta que Él siempre me estuvo cuidando. Porque si yo te contara todo lo que he vivido, no terminamos. Porque he tenido persecución, me han querido hasta yo creo que asesinar, así a ese grado. He tenido muchos engaños, muchas cosas he vivido, muchísimas cosas. Entonces, yo he hecho recapitulación de todo y el Señor siempre ha estado conmigo. Él siempre me ha estado resguardando, me ha estado protegiendo, porque Él, aunque yo no lo conocía como hoy lo conozco,
Él siempre estuvo cuidándome. O sigues al otro, que es el enemigo, que es el de la carne, que es el que te hace tener todos esos pensamientos en caos, todo eso que no te deja ver claramente qué es lo bueno para ti, qué es lo que el Señor te está queriendo regalar, qué es lo que el Señor te está queriendo dar, cuál es el propósito que tú tienes, ¿sí? O sea, que Él tiene para contigo y lo que tú tienes que hacer aquí. Cuando tú lo escuches, tu vida va a cambiar. Y ese vacío, esa soledad, ese enojo, ese coraje va a desaparecer. No es fácil, lo repito, o sea, no es fácil, pero desaparece. Porque ya tienes un fundamento, ya tienes una tabla donde sostenerte, porque antes de Él estás así. Entonces te sientes como a la deriva. Ahora, cuando tú dices sí, Él te da la tabla, Él te sustenta, Él te da la fortaleza. Entonces, todo cambia. Yo cuando celebro el Shabbat, híjoles, es un gozo. Al principio era como que no entendía yo el significado, ¿no?, del Shabbat. Yo decía, bueno, pues una fiesta solemne del Señor y ya. Pero ahora entiendo que Shabbat es reposo, pero ese reposo viene de que tú reposes en el Señor. A eso es cuando me refiero a que tú toda tu carga la dejas en Él. Entonces Él dice, te regalo 6 días para que los vivas como quieras, tu trabajo, tu familia, como quieras. Pero te voy a pedir un solo día que sea para mí, para que reposes en mí, para que me conozcas, para que veas quién soy. Entonces yo ahora cuando celebro el Shabbat, híjoles, me quebranta el Señor a veces, siento su presencia, a veces me da muchísima alegría, de verdad, mucha alegría. Me gusta danzar, me gusta danzarle a Él y no sé, me llena de energía, me llena de amor, me llena de felicidad. O sea, es bien diferente cuando tú ya empiezas a dejar tu carga en Él. Entonces, para mí el Shabbat es eso, es descansar en Él, es en recibir todo esa sabiduría, porque Él te da en ese día, Él también te da luz, te da sabiduría, ¿sí? Entonces es quitar mi mente, limpiar mi mente para que Él desborde todo lo que Él quiera en mí, para que yo sea testigo de lo que Él hace con cada uno de los que le permitimos que viva, que viva en nosotros. Bueno, cuando yo ya me enteré que ya eran 7 fiestas, que son solemnes, al principio me revolvía con los nombres, de hecho todavía me cuesta un poquito de trabajo, porque estamos hablando de que Yeshua es hebreo, sus orígenes en la palabra pues se escribieron en hebreo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el catolicismo, pues no había fiestas, era nada más ir el domingo y ya. Ahora que ya conozco todas las fiestas y que cada día las estudiamos, o sea, toda fiesta tiene un significado y tiene un propósito. Cada fiesta es para que nosotros estemos atentos, para eso son las fiestas. El Señor, a través de las fiestas, Él nos da claves para la segunda venida del Señor. Entonces, esas fiestas son unas en otoño y otras en verano. Entonces, esas fiestas son códigos y el Señor te está alertando de lo que viene. Ahorita ya se está manifestando todos los cambios que hay. Entonces, cuando tú empiezas a leer, cuando tú empiezas a escudriñar, cuando tú empiezas a investigar, el Señor te va quitando esos velos de la mente y te va dando palabra. Pero no es inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor te empieza a trabajar tu corazón, porque no puede reposar el Señor o no puede darte tanta palabra si nosotros como vasijas estamos llenas de lodo.
¿Cómo va a vertir agua limpia en una vasija que hay lodo? Se vuelve lodo. Entonces el Señor poco a poco empieza a limpiar esa vasija de lodo, te empieza a quebrantar, y a mí me ha quebrantado muchas veces, te empieza a decir, date cuenta que eres así, 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 así. O sea, no te hagas. Entonces, cuando tú aceptas que eres soberbio, egoísta, que eres criticón, que eres hablador, que deseas cosas malas para los demás, entonces esa vasija está llena de lodo. Y cuando Él te quebranta y tú te das cuenta y te arrepientes y pides perdón, entonces esa vasija empieza a vaciarse. Y el Señor te empieza a dar palabra y se empieza a manifestar en tu vida. Pero eso es diario. Entonces, ya cuando tú estás diario escudriñando la palabra y que ya el Señor te habla de diferentes formas, es porque tu vasija ya está siendo limpiada constantemente. Entonces, la palabra del Señor empieza a circular en ti y tus manifestaciones en la conducta se empiezan a dar y la gente lo empieza a observar. Y esas manifestaciones en tu conducta son las que van a provocar que la demás gente se dé cuenta de la grandeza del Señor, porque por nuestras propias fuerzas no cambiamos, por nuestras propias fuerzas no somos diferentes, porque tenemos esta carne y este pensamiento de este mundo. Nosotros necesitamos al Señor para que Él nos ayude a limpiarnos. Solos no podemos hacer nada. Entonces yo los invito a que busquen, a que observen, a que estén atentos cuando el Señor les esté hablando, porque Él tiene tiempos perfectos y a lo mejor has dejado de pasar el primer llamado y a lo mejor el segundo va a ser un poquito más fuerte. Entonces si vuelves a dejar ese segundo llamado pasar, va a venir el tercero y va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces deben de estar atentos. Pero el Señor siempre tiene amor para nosotros y siempre nos está protegiendo. Es decisión tuya el querer cambiar lo que haces ahora por algo mejor, para servirle a Él, porque ese es el propósito.